Mis queridos papás y mamás, hoy vamos a ver qué podemos hacer y qué no debemos hacer nunca para que nuestros hijos adolescentes se acerquen a nosotros, para conectar con ellos. Lo primero que debo deciros es que un padre o una madre no es ni debe de ser amigo o amiga de su hijo. Los adolescentes ya tienen muchos amigos fuera de casa y necesitan también tener la figura del padre y de la madre. Pero podemos ser padres con una relación cercana, ¿verdad? De confianza y cariño con nuestros hijos. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver. Lo primero que os voy a decir es lo que más lastima a los adolescentes, para que lo tengáis en cuenta y así podáis evitarlo. Y es no sentirse atendidos, no sentirse reconocidos y no sentirse amados. Esto es lo peor. Los adolescentes que se aíslan, que no nos cuentan sus cosas, siempre dicen que no pueden porque sus padres no son empáticos, no me entienden, no me escuchan y siempre me están criticando. Por estos motivos se aíslan de sus padres. Así que, ¿qué podemos hacer? Lo más importante en lo que debemos esforzarnos los padres es en la comunicación. Os lo voy a resumir en una frase. El mejor conversador es el que sabe escuchar. Esto significa que cuando nuestro hijo venga a nosotros a contarnos algo, nosotros debemos escucharle sin interrumpirle. Esto es lo más importante. Diga lo que diga, porque es verdad que cuando escuchamos algo que no nos gusta, saltamos enseguida, ¿verdad?, a corregirle o criticarle, o simplemente saltamos para añadir más información sobre lo que nos está contando. Pues no, eso no le sienta bien. Nunca hagamos eso, por favor. Cuando estás con una persona con la que puedes hablar libremente, que sabes que de verdad te escucha, te encanta estar con esa persona, ¿verdad? Así que la vas a buscar cada vez que necesites hablar. Pues igual los adolescentes. Tu hijo te buscará si sabe que sabes escucharle y que no haces un drama de cada conversación. Esto es lo más importante. Ya luego, si necesitas como madre o como padre corregirle o advertirle sobre algún peligro que a lo mejor has intuido en la conversación, ya lo harás, pero en otro momento. De momento, en la conversación solo escúchale, hazle sentir que estás presente, que le comprendes, que eres su apoyo incondicional. De esta forma, además, le estás demostrando tu amor incondicional, porque amar no es solo decir te amo, es estar ahí cuando tu hijo te necesita, apoyándole y escuchándole. Otra cosa que te acercará muchísimo a tu hijo adolescente es interesarte por sus cosas, por sus gustos. Esto les encanta a los adolescentes. Pregunta a tu hijo por la música que le encanta. Ponla cuando vayáis juntos en el coche. Le encantará. O infórmate de otros intereses, por ejemplo, pues si le gustan los deportes, cuáles, qué moda le gusta, qué tipo de ropa, qué videojuegos le encantan, cualquier afición que tenga, infórmate, pregúntale, habla con él o con ella, no le critiques esas cosas, son sus cosas, sus gustos. Le encanta que nos preocupemos de sus cosas, que sepamos hablar con ellos de estas cosas. Por eso es importante que nos informemos. Cuando ven que nos interesamos por sus cosas, se acercan muchísimo a nosotros, les encanta. De hecho, la mayor parte de nuestras conversaciones con nuestros hijos adolescentes deberían ser conversaciones de este tipo, menos serias, entre comillas. Las conversaciones más serias o conversaciones en las cuales queremos aconsejarles o corregirles en algo deben de ser muy pocas y muy cortas, ya que de lo contrario no nos escucharán, se desconectarán enseguida. Yo siempre digo que lo mejor para enseñar o corregir algo importante a un adolescente debemos prepararlo antes, porque deben de ser como máximo 3 frases, 4 a lo máximo, o lo que es lo mismo, háblale 1 minuto y medio de cosas serias, porque si no, olvidaros, a partir de ese tiempo ya no nos escuchan, se desconectan, es automático. Así que pensémoslo bien antes de hablar, pensemos cómo lo vamos a decir para que les resulte efectivo, cortito y sencillo. Muy bien. Y deciros también que lo que más aleja a un adolescente de sus padres, sin duda alguna, está súper comprobado, son las discusiones, los gritos e insultos. Si haces esto, jamás
se acercará a ti. Y no solo eso, cada vez se hará más rebelde. Es lógico, ¿verdad? ¿Querrías una relación cercana con alguien que solo discute, te grita o te insulta? Yo no, la verdad. Y tú tampoco, supongo. Pues lo mismo los adolescentes. Recordaros también que, como en la adolescencia, lo más importante son su grupo de amigos, esto es necesario en esta etapa. Por favor, papás y mamás, nunca critiquéis a sus amigos, ya que eso os alejará muchísimo de ellos. Aunque no os gusten mucho, no debemos criticarlos, ni sus gustos, ni su look, su ropa, su pelo. Debemos entender que están en un momento de muchísimos cambios y son necesarios para su desarrollo como personas únicas, para que tengan su propia personalidad. Así que no intentes cambiar a tu hijo, por favor. No pretendas que sea como tú, con tus gustos, aficiones, ni pretendas que tu hijo consiga lo que tú no has conseguido. Acéptale tal y como es. No tiene que ser como tú. Tú ya has recorrido tu camino, ¿verdad? Ahora debes dejar que tu hijo recorra el suyo propio, independientemente de ti. Muy bien. Y por último, dale muchísimo cariño. Esto es magia pura. Demuéstrale tu amor. Díselo 1000 veces. No tiene que haber un motivo. Cuando se va de casa, te quiero, cariño, te echaré de menos, hasta pronto. Ya está, díselo cada día. Es lo más importante es sentirse amado. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado un poquito. Si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.